Hola, ¿cómo están? Para mí es un placer dar este tema, anestesia y manejo del dolor. Antes que nada, me gustaría presentarme con ustedes. Soy la doctora Angélica Barros Hernández. Soy pediatra y urgenciólogo pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente me encuentro en Guadalajara trabajando en urgencias pediátricas igual del Centro Médico Nacional de Occidente, UMAE Pediatría, y también en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Quise hacerlo de esta manera para que sea un poco más dinámico. Realmente, anestesia y manejo del dolor en el paciente pediátrico es muy vasto. Les voy a estar pasando bibliografía, sí, algunos manuales para que ustedes puedan revisarlos. Sepan que cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes, los voy a estar leyendo. Y bueno, pues al ser un tema tan vasto y para poder comprenderlo, sí tenemos que recordar algunas cosas importantes, un poco de historia, un poco de la neurofisiología y cómo es que nosotros llegamos a sentir el dolor. Los objetivos de esta charla es que nosotros conozcamos las características del dolor en el paciente pediátrico. Sí, vamos a ver algunas escalas de evaluación del dolor y también cuáles son las medidas farmacológicas para el manejo del mismo y sus efectos secundarios. Vamos a hablar un poco de historia, ¿sí? ¿Qué significa analgesia? Analgesia viene de la palabra algia, que es dolor, y an, que es carencia de. Si ven, desde 900 a.C., Homero escribe sobre el opio, en el cual refiere que el opio es traidor de sueño y olvido. Y los sumerios lo describen como el que trae gozo y felicidad. Entonces ya tenemos desde hace mucho tiempo descripciones de que se utilizaban algún tipo de sustancias o hierbas que finalmente condicionaban a que algún paciente o algún herido tuviera una disminución del dolor. Un poco de historia, pues desde 800 a 400 a.C. se tiene este libro de Hippocratic Corpus, en el cual se describen 200 formas para quitar el dolor. Tenemos también en 1644 a Descartes, que es el primero en asociar el dolor con el cerebro, y en 1665 tenemos a Sir Christopher Wren, que empezó a usar el opio intravenoso. También en épocas victorianas, las mujeres comenzaron a utilizar el laudano para mejorar los nervios, la ansiedad, y en 1829 tenemos a Leroux, que desarrolló la salicina. Posteriormente, en 1877, se produjo el ácido salicílico de forma comercial y en 1899 Hoffman desarrolló la aspirina comercial. ¿Cómo es que vamos a definir el dolor? Pues es una experiencia sensorial y emocional que es muy desagradable y que siempre va a estar acompañada o asociada a un daño tisular que puede ser real o potencial. Importante que sepamos que el dolor pues tiene varios contextos, desde un contexto psicoafectivo, neurofuncional, socioeconómico e inclusive hasta espiritual. Para que nosotros podamos manifestar, sí, o tener una sensación dolorosa, pues bueno, el dolor tiene que viajar por varias vías. La principal es a través de la médula espinal, por las vías espinotalámicas y neoespinotalámicas, en la cual va a llevar o va a conducir, sí, a través de las fibras hasta los tálamos, ya sea lateral o medial, y llegar finalmente hasta la corteza, donde es que nosotros vamos a traducir y a tener estas sensaciones y emociones. Esa sensibilidad en general se puede dividir en una sensibilidad que es superficial o esteroceptiva, que generalmente pues nos va a dar precisamente esto, sí, una sensación táctil, térmica y dolorosa. Por eso es que nosotros podemos sentir dolor cuando nos acercamos mucho, por ejemplo, a la estufa, ¿sí? Tenemos este tipo de receptores que vamos a ver más adelante que van a determinar esta sensación dolorosa, ¿sí? Táctil, por ejemplo, también cuando nos damos un pinchazo con una aguja o nos vamos a machucar, inmediatamente lo retiramos el dedo porque tenemos esta sensación. Y tenemos también aquella sensibilidad que ya es profunda o propioceptiva, y el mejor ejemplo sería pues ya un dolor
completamente visceral. Tenemos también una sensibilidad especial que es la nociceptiva, en la cual el dolor va a estar relacionado al grado de estimulación a los receptores del dolor por procesos que causan una lesión tisular. Aquí van a estar asociados, sí, ya pues otro tipo de sentidos como es el visual, el olfativo, gustativo y auditivo. Es por eso que si nosotros vemos que algo es muy doloroso, estamos viendo que a alguien algo le causa dolor, solamente por observarlo es que nosotros a través de estas vías nociceptivas podríamos manifestar alguna sensación del dolor. Al igual si escuchamos a alguien gritar, sí, que tiene muchísimo dolor y es un grito de angustia, nosotros también podríamos manifestarlo a través precisamente de estas vías. ¿Cómo es que se transmite el dolor? Como les decía, pues bueno, el dolor viaja, ¿sí? Este dolor va a viajar a través de receptores que pueden ser aferentes primarias, a través de las astas dorsales, también de fascículos ascendentes y de áreas corticales. Una vez que llega la corteza es que nosotros podemos llegar a manifestar esta sensación de dolor. Y es así que entonces va a viajar, sí, desde la médula espinal hasta también la región preganglionar simpática, posteriormente hasta la región posganglionar simpática y va a viajar, a través de todos los nervios periféricos para poder manifestar esta sensación de dolor. Estos son algunos de los receptores que les había mencionado. Estos receptores se les conoce como receptores somatosensitivos, en la cual nosotros vamos a tener diversos receptores como los termorreceptores que están asociados completamente a la temperatura, mecanorreceptores, quimiorreceptores, electromagnéticos y nociceptores. Unos de estos son los de Pacini, los de Meissner, los de Krauss, los de Ruffini, los del aparato tendinoso de Golgi y los del uso muscular. Hablando un poco de neurofisiología, pues bueno, el dolor se va a viajar, ¿sí? Va a tener una neuroconducción desde la médula espinal, como comentábamos, hasta la corteza. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, va a tener una transducción, va a tener una transmisión del dolor, una modulación hasta que nosotros podamos percibirlo. Por último, la percepción. Hablando un poco de modulación, pues bueno, este es un sistema de modulación e inhibición de la percepción del dolor. Va a estar mediado por la unión de opioides endógenos a receptores mu, delta y kappa, y también neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina. Tenemos diferentes fibras, ¿sí?, que van a condicionar a que el dolor se conduzca o se transmita y a través de diversas fibras como las fibras A, las fibras B y las fibras C. Tenemos también otras vías nociceptivas en el sistema nervioso central. Si ven, todo parte desde la corteza a través del tálamo medial, ¿sí?, a través del tálamo posterior y a través del tálamo lateral. Todas estas van a tener una vía, sí, que finalmente van a condicionar a que nosotros podamos estar manifestando el dolor. Existen también algunos neurotransmisores. Sí, vamos a ver que uno de estos pues es uno de los más importantes actualmente, pero tenemos, por ejemplo, dentro de los neurotransmisores tenemos el AMPA-cainato. El AMPA-cainato está ligado a sodio, implicado en la mayoría de los procesos sinápticos rápidos. Tenemos el N-metil de aspartato, ligados también al calcio y activados por estímulos intensos y prolongados y bloqueados por el magnesio. Estos van a condicionar a que haya cambios prolongados de excitabilidad. Y por último tenemos el ACPD, que este es un receptor ligado a proteína G y que va a liberar segundos mensajeros. ¿Cuáles son de estos los que hasta ahorita pues más nos importan? Pues tenemos al N-metil de aspartato, que está completamente relacionado, sí, a uno de los medicamentos
más importantes que tenemos actualmente, que es la ketamina. Más adelante lo vamos a revisar, pero es precisamente por este neurotransmisor que la ketamina hasta el momento se ha considerado no solamente como un anestésico, sino también como un analgésico, y ya varios artículos apoyan el manejo de este para el paciente pediátrico. ¿Cómo es que nosotros vamos a evaluar el dolor? Pues bueno, considerar que el dolor es el quinto signo vital. Sí, es muy importante que nosotros no tengamos a un paciente pediátrico con molestia, con dolor. Es muy importante que lo controlemos en un área de urgencias pediátricas o en cualquier servicio en el que nos encontremos. Tenemos que hacer una historia clínica muy acuiciosa, ¿sí? Vamos a valorar que el dolor puede ser agudo o puede ser crónico, ¿sí? No es lo mismo un dolor que inicia súbitamente o un dolor que ya tiene un tiempo considerable. Es importante también tomar en cuenta la enfermedad de base, si es que existe o si el niño es previamente sano. No es lo mismo que nos estemos enfrentando a un paciente oncológico, por ejemplo, un niño con una leucemia aguda, o que nos estemos enfrentando a una paciente adolescente que tiene lupus eritematoso sistémico o una artritis idiopática juvenil. Entonces, es muy importante que determinemos el contexto, saber cuáles son las características del dolor. Es un dolor constante, es un dolor pulsátil, es un dolor que es un dolor referido, o es un dolor que está en el mismo sitio, o es un dolor que se irradia a algún sitio en específico. La localización es de suma importancia en un paciente pediátrico. Muchas veces no tenemos como toda la información en la exploración física, porque a veces puede ser poco cooperador o porque si tiene mucha molestia va a estar muy irritable. Entonces sí es muy importante que podamos determinar específicamente la localización. Hay niños muy pequeñitos que no nos van a poder decir o que no saben o que no pueden referir específicamente dónde es que tienen la molestia, y una forma de lograrlo en la exploración física es que podamos jugar con ellos, hacer bromas o podamos distraerlos con algún objeto. ¿Para qué? Para que nosotros dentro del juego podamos estar observando su carita, la facies, y determinar si es o no una facies álgica. Y por último, si este dolor se atenúa o se agrava, ¿sí? O sea, lo podemos mejorar con alguna posición o se exacerba con algún movimiento. Y por último, la intensidad. Para poder determinar la intensidad, ahorita vamos a revisar algunas escalas para que nosotros podamos determinar si efectivamente el paciente pediátrico o no tiene algún tipo de molestia. Entonces, esta es una forma, una tabla en la que nosotros podemos diferenciar un dolor agudo de un dolor crónico. Importante saber que pues el dolor agudo es el más común, tiene menos de 6 meses, generalmente muchas veces a menos de 3 días. Sí, la causa puede ser conocida y tratable. Puede ser unifactorial, o sea, una sola cosa lo predispone, a diferencia del crónico que ya puede ser plurifactorial. Y también el paciente puede estar muy ansioso, muy irritable. El objetivo sería que podamos mejorar este tipo de molestia y que los resultados sean buenos. Aquí la vía de administración en un dolor agudo, si es un dolor muy importante, generalmente se prefiere que sea parenteral, pero si es un niño cooperador y no es necesario dejarlo en ayuno, otra buena opción sería que pudiéramos mejorarlo vía oral. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer la evaluación del dolor? Bueno, la evaluación del dolor en el paciente pediátrico generalmente lo hacemos con este tipo de escalas, ¿sí? Que es la escala visual analógica. Nosotros podemos utilizar en los servicios de urgencias este tipo de escalas. Tenemos, por ejemplo, esta escala que es una escala colorimétrica en la cual nosotros podemos decirle al niño: te duele del 0 al 10 o alfanumérica también, de la A a la Z o del 1 al 10, para que el niño nos pueda decir la intensidad. 0 es que no me duele nada, 5 me duele más o menos y 10 es el peor dolor que yo he sentido en mi vida.
Si es un niño que todavía no sabe contar o que no sabe los números, tenemos otras opciones como la escala de Wong y Baker, que son las escalas de las caritas, en la cual nosotros podemos decirle al niño, ¿estás feliz o te sientes triste porque te duele mucho? Así es una forma en la que nosotros podamos determinar cómo se siente el niño. Y en base a esto, pues que nosotros podamos saber si realmente es un dolor importante. En los niños que son más pequeñitos y que quizás tampoco con estas caritas nos puedan dar mucha información, tenemos otra opción, por ejemplo, con la escala de frutas. Podemos decirle al niño, ¿te duele como una cereza? ¿Te duele como una manzana? ¿O te duele como un melón o como una sandía? Si nosotros con estos datos pudiéramos tener información, nos ayudaría mucho para que nosotros podamos entonces dar el tratamiento más oportuno. Pero ¿qué hay de aquellos bebés que no nos pueden decir absolutamente nada? No pueden señalar una carita, no nos pueden decir una fruta, ni un número, ni tampoco a través de la escala colorimétrica. Entonces, estos pacientes pues son los neonatos. Tenemos estas escalas, que es la escala de Kreis, que nosotros podemos utilizarla en los bebés y lo hacemos con estos parámetros. Si el paciente está llorando, si el paciente requiere oxígeno, si ven la puntuación es de 0 hasta 2, en el caso del oxígeno, si requiere menos del 30% de oxígeno o más del 30% para mantener una adecuada saturación. Si el paciente tiene un incremento en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial, más del 20% de su basal para su edad, tenemos que visualizar también cuáles son las expresiones de su carita, si tiene algún tipo de gesto específico, y también si el paciente duerme tranquilo o está muy irritable. Estos son datos que debemos de tomar en cuenta. Si tiene menos de 4, pues entonces tenemos que iniciar medidas no farmacológicas, como cuáles arroparlo, arrullarlo, que pase la mamá o que pase el papá, y si es consolable y se tranquiliza, pues entonces podríamos dejarlos paulatinamente con ellos. Otra opción es que pudiéramos también ofrecerle un chupete o un chupón el menor tiempo posible en la medida que nos lo permita, pero bueno, también recordar que el chupón está completamente estudiado y que nos sirve también como un ansiolítico. No queremos dejárselo mucho tiempo, pero también nos podría ayudar. Y si tuviéramos más de 4 puntos, pues tenemos que iniciar medidas farmacológicas y no farmacológicas para mejorar el estado del paciente. Tenemos otro tipo de escalas de dolor para el paciente con dificultad de verbalizar también el dolor. Una de estas es la escala de Flack, en la cual nosotros pues también vamos a tener una puntuación del 0 al 2. Vamos a observar cómo está la carita, cómo está la posición de sus piernas, cómo está el paciente, está tranquilo o está muy activo o está muy quejumbroso, o el paciente está llorando constantemente o está tranquilo, y si se consuela o no, generalmente pues con las personas en las que está con más contacto. ¿Cómo lo vamos a puntuar? Pues una puntuación 0 si el paciente está relajado, 1 a 3 si es un dolor leve, de 4 a 6 es un dolor moderado y de 7 a 10 ya en puntuación es un dolor grave y tendremos que dar un tratamiento. Para los pacientes que están intubados, pues tenemos esta escala de Comfort en el cual tiene también una puntuación de 8 a 16 que nos habla de que la sedación es profunda, de 17 a 26 es una sedación óptima o de 27 a 40 una sedación inadecuada. ¿Para qué pacientes nos estamos refiriendo? En pacientes que tienen una intubación orotraqueal por la condición que sea, pero con estos datos es que nosotros podemos determinar la puntuación en la escala de Comfort y en base a eso tener datos si el paciente tiene dolor o no. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues si el paciente está alerta, si el paciente está tranquilo, la puntuación va del 1 hasta 5 puntos. Si el paciente tiene algún dato de dificultad respiratoria, si está llorando, si tiene algún tipo de movimiento físico, el tono muscular muy importante, la tensión facial,
si tiene alguna alteración en la presión arterial, principalmente la presión arterial media, y si también hay un incremento en la frecuencia cardíaca en base a su basal. Y por último, pues tenemos también algunas otras escalas, no me voy a detener mucho con estas porque no es muy frecuente que las utilicemos, pero una de estas son las escalas adicionales de valoración como la de Cheops, que está hecha en el Hospital de Ontario, en el Hospital Pediátrico de Ontario. Lo toman en niños de 1 a 7 años de edad y más de 4 puntos en el score significa que hay dolor. Y también tenemos para neonatos otra escala que es el NIPS, en el cual son para niños menores de 1 año de edad con una puntuación más de 3, también indica dolor. Y también exactamente igual que el NIPS tenemos otra escala para el paciente prematuro, que es el PIPS. Lo pueden buscar así, PIPS, PIPS, el cual también es una escala muy parecida, pero específicamente para el paciente prematuro. Y todas estas escalas nosotros es que podemos utilizarla no solo en el servicio de urgencias pediátricas, sino en cualquier lugar en el cual nosotros nos encontremos para que constantemente podamos estar determinando también si la alteración de los signos vitales, por ejemplo, sea causa de que el paciente tiene dolor. Entonces, espero que con esta breve introducción sí nos quede claro la neurofisiología del dolor, cómo es que se transmite, que nosotros podamos identificarlo y recordar que finalmente el dolor es el quinto signo vital. No hay ninguna indicación para que un paciente pediátrico tenga dolor y que nosotros no podamos tratarlo. Puede ser un analgésico oral, sí, no necesariamente intravenoso, dependiendo del contexto, pero sí es muy importante que lo identifiquemos y que lo tratemos oportunamente. Les voy a estar dejando información, algunos artículos. Si ustedes tienen alguna duda, sepan que estoy a sus órdenes, los voy a estar leyendo. Y si hay algo en lo que no haya quedado claro, pues también estoy con toda la disposición para apoyarles en este tema que es manejo del dolor en el paciente pediátrico. Les agradezco. Hasta luego.